Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este su canal Despierta Ahora. El día de hoy vamos a hablar sobre la divinidad humana. Mucho se dice al respecto, como personas que nos dicen que el ser humano simplemente es un ser de materia, que es un ser crudo, por así decirlo, y también tenemos la otra vertiente, donde decimos que el ser humano es un ser divino, es un creador en potencia. Entonces, nosotros en este video nos vamos a centrar en la segunda parte. ¿Y por qué afirmamos ello? Por la siguiente, por algo simple. En la antigüedad, en la tradición judeocristiana, Jesús nos decía lo siguiente: mi Padre, el Espíritu Santo y yo formamos un solo ser. Somos tres diferentes seres en uno solo. Entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo es esto posible, no? ¿Cómo es posible que Jesús diga esto y cómo afirme tal? Y la respuesta es sencilla, porque tenemos diferentes cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental, un cuerpo espiritual. Si queremos, podemos adicionarlo, podemos decir que también tenemos un cuerpo que nos permite sentir, un cuerpo emocional, etc. Entonces, por ejemplo, cuando se ha hecho investigación respecto al cerebro o respecto a la mente como tal no habita en el cerebro. Simplemente el cerebro es el órgano físico a través de la cual la mente puede ejercer su manifestación, por así decirlo. La piel, por ejemplo, es el órgano a través del cual nosotros podemos sentir, pero también tenemos otros órganos que nos permiten sentir otras emociones, como sea amor, miedo, ira, etc. Entonces, nos damos cuenta que es algo que no necesariamente está intrínseco en nuestro cuerpo de manera biológica, sino al contrario, es algo que va mucho más allá. Por tal motivo, en la antigüedad se nos hablaba cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual, o la famosa Trinidad, que en la tradición judeocristiana es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos, por ejemplo, en la tradición egipcia que tenemos a Isis, Horus, Osiris. Tenemos en la tradición babilónica, por ejemplo, a Tammuz, Semiramis, no me acuerdo exactamente el otro, a Nimrod, por ejemplo, o Marduk. Entonces, siempre en todas las tradiciones nos hablan de tres personas que caen en una sola, que es el concepto de la divinidad, es ese concepto de la tríada que nos da a entender que es el Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo en uno solo, mente, cuerpo, espíritu. Los tres forman una sola persona, un solo ser. Y si se dan cuenta y empezamos a analizarlo, es interesante, ¿no? Porque vemos cómo en este cuerpo físico tenemos diferentes cuerpos, diferentes cosas que nos permiten tener diferentes percepciones de la vida, de diferentes cosas. Por ejemplo, también tenemos en la tradición griega que los griegos nos hablaban del daimon, que de algún modo puede ser el equivalente al alma. El daimon no es demonio como lo entendemos en la actualidad, porque daimon significa mensajero. Es el mensajero que conecta el mundo de los hombres con el mundo de los dioses. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos el cuerpo, tenemos el espíritu. No obstante, el espíritu no puede encarnar en el cuerpo si es que no hay un punto medio, que ese punto medio, según la tradición antropósofa de Rudolf Steiner, es el alma. El alma es este mediador entre el mundo físico y el mundo espiritual. Es lo que permite que el espíritu entre en este recipiente y pueda dar su fuerza y todo. Si el alma no existiera, esto no podría ser posible, por una razón sencilla, porque el espíritu es energía pura, mientras que el cuerpo es materia densa. Entonces, es como si tuviéramos algo muy denso, muy sucio, con algo muy limpio. Eso es solamente algo figurativo, no lo tomen literal. Pero es una manera de cómo explicarlo. Por eso es que en las tradiciones antiguas tenemos dos mitos, el mito de Prometeo y el mito de Lucifer. Lucifer no es lo mismo que Satanás, no confundan. Lucifer o Luzbel significa el portador de luz, el que trae la luz del conocimiento hacia los hombres, la luz del mundo de los espíritus hacia el mundo físico, hacia el mundo material.
Prometeo tenía la misma función, roba la llama del conocimiento del mundo de los dioses y lo lleva a los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres tengan el conocimiento y salgan de la ignorancia. Si nosotros solamente fuéramos seres materiales, puramente dichos, nos quedaríamos en este mundo, un mundo ignorante, un mundo burdo, etc. Pero nosotros podemos desarrollarnos y podemos crecer gracias al alma que permite conectar con el espíritu. Por ejemplo, cuando tenemos sesiones de ayahuasca, de San Pedro o cualquier planta sagrada, justamente es el alma la que permite al cuerpo físico conectarse con esa conciencia superior, tener el conocimiento y traerlo a esta realidad. Si nosotros no tuviéramos un alma, no pudiéramos ir allá. Porque gracias al alma es que también tenemos este cuerpo emocional, este cuerpo sensible, que puede sentir las diferentes emociones, que puede reír, que puede cantar, que puede llorar, etc. Si no simplemente fuera una materia inerte, que no podría ser habitada por una esencia divina. Entonces, con esto tenemos que comprender que esta unión de estos tres es muy importante, porque gracias a esa triada se produce la vida. En caso contrario, la vida no existiría. Por ende, cuando unimos el espíritu con la mente y la materia, entonces formamos, en este caso, al ser humano Dios. Al ser humano que está destinado a ser un Dios en potencia, que está destinado a ser un sol que va a alumbrar otros planetas. Y así vamos creciendo, pero gracias justamente a este concepto. Entonces, otra vez que les digan, no, ustedes son seres mortales, que acá quedan y aquí se quedan. No, cierto, nuestro cuerpo es mortal, pero nuestra alma y nuestro espíritu son inmortales. Nuestra alma actúa como el escribano. Nuestra alma va a ir escribiendo todas las vivencias que vamos a tener en nuestra vida, sin excepción. Sean vivencias buenas, vivencias malas, etc. Entonces, es lo que nos va a permitir generar el aprendizaje. Mientras que el espíritu es la esencia, la fuerza divina, la que nos permite ir hacia adelante, nos da la voluntad, nos permite hacer todo. Y el cuerpo físico es el elemento que nosotros tenemos para experimentar esta realidad. Sin este cuerpo físico nosotros no pudiéramos experimentar esta realidad. Entonces, acá vemos cómo estas tres fuerzas se unen en una sola y forman al ser humano. Entonces acá llegamos a otro concepto, que es el concepto de lo infinito que cabe en lo finito. Por ejemplo, muchos ahora me dirán, no, Pedro, oye, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Cómo es posible que yo, que soy un ser limitado, voy a tener un potencial infinito? Y sí, sí lo tienes. Te pongo ejemplos. Por ejemplo, cuando tienes que sobrevivir en el campo, pasó un desastre, vas a sacar fuerzas que ni siquiera tú conocías que las tenías. Hay muchos casos de alpinistas, de escaladores, los cuales les ha caído rocas enormes de pesaban probablemente hasta 1 tonelada o más y les han podido mover. Y tú dirás, ¿cómo? Si una persona máximo llega a pesar 80, 100, 120 kilos, y esto es. Entonces, ¿dónde va a sacar tanta fuerza para levantar su peso en 10 hasta 20 veces? Justamente de la fuerza interna, lo que llamamos chi, que se localiza en el dantian, que está del plexo solar un poco más abajo, a la altura de la boca del estómago, y esa fuerza es tan grande que al momento de que nosotros la canalizamos podemos hacer cosas geniales que ni nosotros la creeríamos que podemos hacerlo. O como el caso de los chicos de Uruguay que cuando fueron a Chile, en Chile, ellos no, o sea, se accidentaron y muchos, bueno, murieron, pero los que sobrevivieron sacaron esas fuerzas sobrehumanas para hacerlo. Entonces, ahora, aparte de eso, ¿cómo lo demostramos? Lo vamos a demostrar con matemáticas. Les pido que a los que están viéndome en su casa consigan un papel y escriban números del 1 al 9 o del 1 al 10, bueno, como ustedes quieran. Y lo vamos a poner en el conjunto de los números naturales. ¿Qué significa los números naturales? Que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, entre número y número, ¿cuánto hay de espacio? Una unidad, ¿no es cierto? Igual, 2 a 3, una unidad, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si ahora aumentamos nuestra percepción y vamos más allá? Vamos a los números racionales, a los números irracionales, a los números enteros, etc., hasta llegar al conjunto de los números reales.
Entonces tenemos los mismos números, pero ahora en el conjunto de los números reales. ¿Qué significa eso? Significa que entre el 1 y el 2 van a haber infinitos números. Tengo el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y cuando llego al 1.9 tengo 1.9.1, 1.2, así. Si se dan cuenta, el 1 va a tender hacia el 2. Es como un límite, tiende a, pero nunca lo llega. Es como que tiendo, me acerco, pero jamás lo voy a tocar. Pero si se dan cuenta, entre el 1 y el 2, como teníamos en el conjunto de los naturales, es finito, solo hay un espacio. Entonces, dentro de ese pequeño espacio que vendría a ser el ser humano, que es limitado, tiene un potencial infinito, que lo acabamos de demostrar a través de este pequeño ejercicio usando los conjunto de números naturales más el conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que este cuerpo físico que parece limitado tiene un potencial enorme. Gracias a este cuerpo físico tú puedes hacer muchas cosas. Entonces, otro gran ejemplo son los emprendedores. Tú vas a emprender un negocio, no importa lo que sea. Probablemente tienes pocos recursos, pero ¿qué tienes? Las ganas, la voluntad. Entonces, lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Y vas a ser exitoso. ¿Por qué? Porque despertaste esa fuerza interna del espíritu que te permite lograr lo imposible. Si el ser humano supiera esto, podría materializar lo que deseara en su vida. Ante esto me ha aparecido mucha gente como que te vienen a hablar de la ley de la atracción, de un montón de cosas. ¿Que funciona? Sí funciona, pero hay que saber hacerlo. Entonces, antes de llegar a esto les voy a contar otro ejemplo. En el Kung Fu, ciencia o arte marcial que yo practico, hacemos un ejercicio que se llama el Mabu. ¿En qué consiste el Mabu? El Mabu consiste en estar en una posición como si estaríamos sentados, pero sin silla. Entonces, obviamente, la tensión que voy a tener en las piernas, en los glúteos, en la espalda no tanto, piernas, glúteos, la parte abdominal y los brazos, porque voy a estar con brazos extendidos, va a ser fuerte. Entonces, lo recomendable es aguantar en esta posición entre 20 minutos a media hora. La mayoría de personas, lamentablemente, ni siquiera van a aguantar medio minuto. Entonces, ¿qué dice esto? O sea, ¿qué podemos entender de todo esto? Podemos entender lo siguiente. Tenemos igual 3 niveles. El primer nivel es físico. ¿Por qué? Porque las piernas te van a empezar a doler, te van a empezar a temblar, hasta que ya no das más. Y te retiras. El segundo nivel es mental. Porque una vez que pasas ese dolor, simplemente tus piernas van a temblar y vas a estar tranquilo. Pero tu mente te va a estar diciendo, oye Pedro, ya déjala, hay que hacer otra cosa. Entonces es aquí donde tú dices, o me retiro o continúo. Y es ahí donde desarrollamos la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad se impone y la voluntad sigue hacia adelante y te dice, tu objetivo es de 30 minutos. Tú no te puedes rendir. Pase lo que pase. Tienes que seguir. Entonces, si extrapolamos este ejemplo a la vida, ¿qué obtenemos? Obtenemos que la parte física del dolor significa las personas que ni siquiera son capaces de tolerar cualquier tipo de dolor para llegar hacia donde ellos quieren. Simplemente van a estar en un punto de, ay, esto es difícil, mejor no lo hago, me va a traer problemas, no lo aguanto. Esas personas siempre tienden a ser los débiles de mente, lo que podemos decir comúnmente fracasados. Gente que jamás va a lograr algo en su vida que sea extraordinario. Siempre van a hacer lo típico, ¿no? Tengo mi trabajo, me voy, me pagan mi sueldo y listo. Nunca van a hacer nada extraordinario. Esa gente ni siquiera pierdas tu tiempo despertándolos, porque no tiene ningún sentido. Y por algo simple y sencillo. Ese tipo de personas siempre tienden a rendirse, siempre tienden a entrar en un estado de complacencia. Entonces, una vez que pasamos esto, viene lo mental, ¿no? Entonces ya, superé el dolor, sigo adelante. Pero esta otra parte, la parte mental, que te dice, oye, mira, ya está siendo muy difícil, ya mejor nos dedicamos a otra cosa, hacemos algo diferente. Pero acá viene la voluntad y la disciplina. Primero la disciplina que nos genera una persistencia. Dice, no, yo lo empecé, es mi objetivo, esto me gusta, me lo he trazado y lo voy a hacer, pase lo que pase. Y ahí es donde viene la voluntad.
que la voluntad viene a ser la fuerza del espíritu, donde dice, no importa, así me esté doliendo, así esté muy duro, yo voy a seguir. Cuando logro llegar a ese nivel, me convierto en un ganador. Porque eso lo extrapolamos al resto de la vida y para todo. Siempre voy a dar lo mejor de mí. No voy a hacer las cosas por hacerlas como un mediocre, las voy a hacer bien y las voy a hacer pase lo que pase. Entonces, eso es algo muy importante que deben hacer, chicos. ¿Por qué? Porque gracias a eso ustedes van a desarrollar esa fuerza interna. Y cuando ustedes logran desarrollar esta fuerza interna, ahora sí podemos llegar al punto de la ley de la atracción, meditación y otras cosas. Porque ya trabajé mi interior, logré dominar mis demonios, logré dominar todas esas cosas negativas, mi ego, todo aquello que me dice que yo no puedo, porque realmente yo sí puedo. Entonces, mientras yo no logre todo lo que les estoy diciendo hasta ahora, todo lo que es meditación, ley de la atracción es puro carretazo, puro cuento. O sea, ustedes pueden intentar, se van a sentar y van a decir, ay, voy a meditar, que llegue un carro, que llegue una casa. Tal vez sí, tal vez no. Pero si ustedes hacen las cosas bien, esto cambia. ¿Por qué? Porque primero ya van a saber cómo desarrollar esa fuerza interna para lograr atraer lo otro que desean a su vida. Entonces, si yo ya tengo esa voluntad desarrollada, me va a ser más fácil atraer lo que yo quiera. Llámese dinero, llámese propiedades, llámese conocimiento. Y voy a empezar a crecer y me exijo, y me exijo, y me exijo. Porque eso es lo que genera la voluntad. Disciplina, exigencia. ¿Y qué nos lleva a esto? A resultados. Resultados concretos. Y así es como funciona. Si ustedes simplemente están meditando, esperando que les llegue caído del cielo todo, así no funciona. Entonces, ¿por qué tuvo mucho éxito el libro de la ley de la atracción? Porque justamente te decía eso, tú simplemente imagínalo y lo materializas. Y no es así. En otro video les voy a hablar más a detalle en qué consiste la ley de la atracción y cómo utilizarla. Pero para ello es básico desarrollar la voluntad. ¿Por qué? Porque haciendo ese tipo de ejercicios yo unifico espíritu, mente y cuerpo. Y al unificar espíritu, mente y cuerpo, lo que yo hago con lo que yo pienso y con lo que yo digo van al unísono. Y al ir al unísono es donde recién puedo crear realidad. Pero ¿qué pasa si yo pienso una cosa, digo una cosa y hago otra cosa? Las fuerzas están cada cual para su lado. Por lo tanto, no hay convergencia y por lo tanto no apuntan hacia un mismo lugar y hacia un mismo objetivo. Esa es la importancia de ser íntegros. Cuando yo logro despertar esa divinidad que tengo en mi interior, la integridad se vuelve parte de mi vida. Yo no puedo hacer algo de lo cual yo sé que no es correcto o lo sé o no predico. Siempre lo que pienso, lo que digo y lo que hago tiene que ir en la misma línea, porque así me vuelvo convergente, me vuelvo concreto con las cosas y puedo desarrollar la fuerza interior que llevo dentro. Entonces, espero que esto les haya servido. Es muy importante de verdad darnos cuenta que somos seres divinos, porque eso nos permite entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos permite entender las leyes universales y aplicarlas en nuestra vida, para hacer de nuestra vida más fructífera, más bonita, para que las cosas vayan creciendo y mejorando y por lo tanto podamos ir hacia adelante. Entonces, eso es muy importante. Les pido también que no se dejen engañar, cuestionen también lo que yo les digo, pónganlo en práctica y así se darán cuenta si esto es verdad para ustedes o no lo es. Pero lo importante acá es que lo apliquen, no solamente que quede en teoría. Entonces recuerden, ya saben cómo unificar esas tres energías, de las cuales también tenemos la pirámide, ¿no? Siempre la tríada. La tríada nos permite la conexión hacia lo superior, nos permite desarrollar esa fuerza interna. Y al desarrollarla nos volvemos seres dioses, seres imparables. Despertamos. Entonces por eso que una persona que sabe de esto, ya no la pueden manipular. No le pueden decir, oye, mira, haz esto, que el otro. No, porque has logrado sobrepasar los límites, tus límites y los límites del engaño. Sabes hacia dónde vas, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y por lo tanto sabes también cómo vas a traer esas energías y materializarlas en tu vida.
Espero que les sea de mucha utilidad, se cuestionen también muchas cosas y esto les ayude a crecer, porque al final lo importante es eso, aplicarlo en nuestra vida para poder crecer y luego de servir como testimonios para otras personas, para que estas personas puedan hacer lo mismo. Si les ha gustado el video, por favor, les invito a que le den un me gusta, se suscriban al canal, compartan el material para que esto también motive a seguir siguiendo y seguir subiendo más material que les puede ser muy importante, muy necesario y nos ayuda a todos a crecer. Bueno chicos, muchas gracias, cuídense y nos vemos en otro video. Hasta luego.